Brutal. La empleada que hizo callar al millonario en medianoche con una verdad impactante. La noche era oscura, con un silencio que hacía que los susurros de la gente retumbara como un gong. En el vestíbulo opulento de la mansión, una lámpara antigua iluminaba los rostros confundidos de los asistentes. Todos los ojos estaban fijos en Julieta, la joven asistente, que con el corazón latiendo a 1000 por hora, se preparaba para decir algo que ninguno esperaba. Era una verdad que podría devastar al titán de los negocios, un gigante que había hecho temblar imperios con una sonrisa. Pero ella no tenía miedo, en sus manos guardaba el secreto que podría derribar su mundo. A medida que Julieta avanzaba, su pecho se apretaba como si estuviera atrapada en un puño de acero. La mirada desafiante del millonario, con su cabello perfectamente peinado y su traje de diseñador, la intimidaba, pero su determinación crecía. El aire estaba cargado, y cada paso parecía un eco en la sala. Tienes que escucharme, dijo, su voz temblando, lo que estás haciendo arruinará más vidas de las que imaginas. Silencio. El murmullo de la multitud se detuvo. Las sombras parecían alargarse, como si se acercaran a ella, intentando despojarla de su valentía. De repente, un escalofrío recorrió la sala. Los murmullos crecieron, algunos se cubrían la boca, otros se miraban entre sí con incredulidad. Una dama de rostro pálido soltó un susurro, ¿cómo se atreve? La tensión era palpable, casi se podía tocar. Los corazones palpitaban al unísono como un tambor ensordecedor. Ella lo miró a los ojos. Tus decisiones tienen consecuencias terribles. La atmósfera se volvió eléctrica, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Sabía que no había marcha atrás. Cada palabra que salía de su boca era como un puñal afilado, lanzado hacia el corazón del imperio que él había construido. Antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin advertencia. Tómate un momento para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un fuerte like, realmente me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo hace todo posible. Vamos a conectar. Al mirarlo, vio algo extraño en su mirada. No era solo sorpresa, era miedo. Era como si algo en sus entrañas se agita. Era el choque de dos mundos. Ella era la voz de lo injusto, el eco de las vidas olvidadas. Él, el monarca de un reino construido sobre mentiras. Julieta sentía que estaba a punto de caer al abismo. Pero su verdad era poderosa. ¿Lograría finalmente silenciar su imperio? Las luces titilaban, y el que parecía indestructible por primera vez, se sentía al borde de la derrota. La pregunta flotaba en el aire, ¿qué pasaría si el valiente acto de Julieta desatara una tempestad incontrolable? El silencio se hizo aún más profundo, como un mar en calma que anticipa la tormenta. Julieta podía sentir la tensión en el aire, el palpitar de un universo en espera. El millonario, que siempre había sido un titán imbatible, parecía vacilar. Su expresión cambió, y por un instante, el control que siempre proyectaba se desdibujó. Consecuencias, susurró él, sus ojos oscuros fijos en ella, como si intentara leer el alma de la joven. ¿A qué te refieres? Estoy cerciorado de que esto sea un error. La voz temblaba, y en su tono, Julieta percibió un destello de vulnerabilidad. No es un error, es una verdad que llevas ignorando demasiado tiempo, respondió Julieta, la fuerza de sus palabras empujando la desesperación a un lado. El murmullos aumentaron. La sala, antes llena de risas y lujo, se convirtió en un tribunal donde se juzgaba al rey. Tu imperio no solo se construye sobre tus éxitos, sino también sobre la miseria de aquellos que has aplastado para llegar a la cima. Despierta. Las luces seguían titilando, pero ahora reflejaban un halo alrededor de Julieta. Su valentía era un faro en la oscuridad, y aunque su corazón latía como un tambor en el campo de batalla, cada palabra que pronunciaba era un ladrillo en la construcción de su vida. Un hombre al fondo se puso de pie, su rostro enrojecido de ira. ¿Quién te crees para hablarle así? Es un gran empresario. Nos da empleo. Su voz resonó, y algunos comenzaron a asentir, alimentando la llama de la disconformidad. Pero Julieta no se detuvo.
Eso es justo lo que quieres que crean, gritó, la pasión hirviendo en su voz. Piensen en todos los hermanos, padres, e hijos que han sido sacrificados por su ambición desmedida. Ustedes están apoyando a un monstruo sin darse cuenta. El resto del público se sumió en un torrente de murmullos, algunos apoyando a Julieta, otros temerosos de entender la cruda realidad que ella exponía. Pero el millonario, en ese instante de vulnerabilidad, hizo algo inesperado, sonrió. Una sonrisa fría, calculada, que heló la sala. ¿Así que piensas que puedes derribarme con palabras? ¿Crees que tus verdades no tienen consecuencias? Su voz era un dulce veneno, y sus ojos brillaban con un fuego desconocido. Si crees que eso rara vez importa, estás muy equivocada. Hay cosas en este mundo que ni siquiera te imaginas. ¿Tu acusación podría tener un precio? Julieta sintió un nudo en su garganta. ¿Qué estaba insinuando? La idea de un ataque, una represalia, despertó un miedo primal en su interior. Pero, en aquella sala impregnada de tensión, comprendió que había cruzado una línea. No podría retroceder. Había encendido una chispa que podía consumir a muchos. Esto no es solo sobre mí, es sobre todos, afirmó finalmente, aferrándose a su convicción. Si no luchamos, si no levantamos la voz, no solo seremos cómplices de la destrucción, y lo que venga después será aún más oscuro. Fue en ese momento, en el corazón de la tormenta, cuando sonó un fuerte estruendo, haciendo vibrar las paredes de la mansión. Todos se giraron hacia la puerta de entrada, donde un grupo de hombres encapuchados irrumpió, sus intenciones desconocidas. El grito de pánico comenzó a hacerse eco por la sala, mientras los ojos de Julieta se abrirían desmesuradamente. ¿Qué conexión tenía esto con su valiente declaración? La atmósfera ya enrarecida se tornó aún más caótica en un instante. Lo que había comenzado como un simple enfrentamiento, rápidamente se transformó en una lucha por la supervivencia. ¿Lograría Julieta salir de esta noche con vida, y qué oscuro secreto estaban protegiendo aquellos intrusos? Las preguntas flotaban en el aire y la magnitud de la verdad de Julieta se volvía aún más peligrosa. ¿Qué vendría después? La sala se transformó en un infierno desatado. Los hombres encapuchados avanzaban, sus pasos resonando como un eco ominoso que ahogaba las voces temerosas de los asistentes. Julieta sentía que el aire se espesaba a su alrededor, su pulso acelerado mientras el pánico comenzaba a invadir cada rincón de su ser. «¡Corran!», gritó una mujer, empujando a algunos hacia la salida. La confusión reinaba, la elegancia de la gala se desmoronaba en un instante. Julieta no podía apartar la vista del millonario. Él observaba la escena, su rostro impasible, como si todo fuera un espectáculo del que no podía apartarse. Uno de los intrusos, alto y robusto, se adelantó, su voz grave desgarrándose por encima del caos. «Cierra la boca, chica. Sabes demasiado». Julieta sintió una oleada de horror. Sus palabras resonaron con un eco cruel en su mente. ¿Acaso su sinceridad la había llevado a este momento? «No dejes que te atrapen», Julieta le susurró una voz familiar. Era Luis, su compañero de trabajo, tratando de abrirse paso hacia ella a través de la multitud. Él había sido su confidente, un apoyo incondicional en las últimas semanas. «Por aquí», y gritó, haciéndole señas para que lo siguiera. La búsqueda de una salida era una batalla entre la urgencia de escapar y su deseo de enfrentar la verdad. Pero el sonido de cristales reventados y gritos ilustres la disuadieron. Todo pasaba tan rápido, cada segundo un chispazo de caos. El millonario, todavía sereno en medio de la tormenta, se giró lentamente hacia Julieta, como si disfrutara de cada momento. «No te preocupes, mis hombres están solo aquí para hacer un pequeño ajuste en la noche», dijo con una sonrisa fría. «Y la verdad, querida, tiene un precio». El clamor de la sala se intensificó cuando alguien fue derribado, gritos de terror llenaron el aire, haciéndola sentir como si estuviera atrapada en una pesadilla. Julieta no sabía si Luis había logrado escapar o si estaba en peligro. La confusión y el deseo de proteger a los que amaba la empujaron a moverse. «Aléjate de ella», apareció una voz, estridente, un grito que cortaba la neblina de ansiedad. Era una de las invitadas, la señora Gómez, quien se lanzó entre Julieta y los encapuchados. Pero el movimiento heroico costó caro. Dos hombres se abalanzaron sobre ella, la atraparon y la hicieron retroceder, dejando a Julieta paralizada, sus piernas temblando al ver lo que podría ocurrir. En ese momento, algo dentro de ella cambió.
Si el millonario pensaba que podría llevar a la gente a la desesperación sin consecuencias, se estaba equivocando. La llama de su valentía se alimentó de la adrenalina y el instinto de supervivencia. Julieta se acercó a Luis, a su lado ahora. Él es el verdadero monstruo. Él es quien necesita ser detenido, le gritó a todos, su voz resonando en medio del caos. Pero sus palabras eran un eco perdido. La atmósfera estaba cargada de desafío, y mientras los hombres encapuchados avanzaban, algo se desgajó dentro de ella. Los gritos se mezclaban, las luces titilaban peligrosamente. Pero Julieta recordó las palabras que había dicho antes, y en un arranque de coraje, se plantó frente al millonario. Tú no puedes seguir jugando con la vida de las personas. El millonario la miró, el fuego en su mirada se avivó. ¿Vas a desafiarme, pequeña? Eso sí tendrá graves consecuencias. Que el sonido de una puerta que se cerraba resonó en la lejanía, y una sombra inesperada apareció detrás del intruso más cercano. Julieta sintió que el alma se le salía del cuerpo. Era una emboscada más, o alguien venía a su rescate. Todo se detuvo en un instante. Ella lo sabía, este enfrentamiento estaba lejos de terminar. Pero el giro de los acontecimientos podía ser su salvación, o su condena. ¿Quién eres tú?, cuestionó uno de los encapuchados, y la mirada de Julieta se dirigió hacia esa figura misteriosa. ¿Podría ser su salvación? La tensión era insoportable. En ese momento, la sala vibraba en una incertidumbre exultante. Nadie podía prever qué decisión podría marcar el destino de todos los presentes o si Julieta tendría la fuerza suficiente para continuar la lucha. La opacidad del futuro se instaló, y cada segundo se volvió trascendental. ¿Quién saldría victorioso al final de esta noche fatídica? La figura en la sombra se acercó, y Julieta sintió un escalofrío recorrer su espalda. El encapuchado que había cuestionado su presencia no se movía, pero la tensión crecía. Era como si el tiempo se hubiera detenido, cada aliento entrecortado resonaba en la atmósfera mientras todos esperaban una acción decisiva. Esto no es lo que parece, murmuró la figura sombría, revelando un rostro conocido. Era Carolina, la hermana menor de Julieta, a quien había creído en casa, lejos de esta locura. Sus ojos reflejaban determinación, pero había un temblor en su voz que heló el corazón de Julieta. Carolina, ¿qué haces aquí?, preguntó Julieta, angustiada pero aliviada de ver un rostro familiar. Vine a buscarte. La noticia de la gala me llegó. Sabía que algo iba a suceder. El viejo, el millonario, no tiene límites, explicó Carolina, su mirada feroz ahora fija en el hombre en cuestión que había permanecido impasible. ¿Qué sabes sobre él?, exigió Julieta, su mente dando vueltas, entre la alegría por ver a su hermana y la preocupación por la inminente confrontación. Él es un depredador, Julieta. No solo ha arruinado vidas, ha estado involucrado en algo mucho más oscuro. Te estaba buscando por lo que escribiste en el blog, susurró, su voz acallando el horrendo clamor de la sala. Debemos salir de aquí. El millonario, que había estado observando el intercambio, sonrió. Qué conmovedor ver a las hermanitas reunidas en una noche tan especial. Pero, por favor, no me hagan perder más tiempo. Mi paciencia es limitada, dijo con un tono que helaba la sangre. Julieta sintió que la adrenalina le subía a la cabeza. No podía huir, no ahora. Tenía que enfrentarse a él. Debemos tener una discusión. Si solo tuvieras el valor de, comenzó a decir, pero el millonario levantó la mano, interrumpiéndola con un gesto que contenía una amenaza. Vamos a dejar claro algo, niña. Aquí, yo controlo el juego. Tus palabras no significan nada aquí. Pero hizo una pausa, evaluando su reacción. Estoy dispuesto a hacer un trato. ¿Te interesa, Julieta? El bullicio disminuyó mientras todos contenían el aliento. Era un momento crucial, y la sala, antes repleta de miedo, ahora parecía estar al borde de un precipicio. ¿Qué trato?, preguntó Julieta, su voz temblorosa. Ella sabía que caer en su trampa podría sellar su destino, pero no podía permitir que el miedo la dominara. Olvida tus verdades, tus denuncias, y deja esto atrás. A cambio, tendrás la seguridad que deseas. Tanto tú como tu querida hermana, dijo el millonario, sus labios curvándose en una sonrisa burlona. ¿Y qué pasará con las vidas que has destruido en el camino, con todas las mujeres que han sufrido?, gritó Julieta, desafiándolo. Pero tenía miedo.
La cuestión era un juego peligroso. Sin previo aviso, uno de los encapuchados se acercó a Carolina y la tomó del brazo, apretando con fuerza. Tienes 10 segundos antes de que el juego se vuelva muy real. Por cada palabra que dejes escapar, advirtió en una voz baja y amenazante. La sala volvió a llenarse con murmullos inquietos, y la decisión caía como un peso sobre los hombros de Julieta. El tiempo se deslizaba a su alrededor. En un último arrebato de valentía, se dirigió al millonario. No tengo miedo de ti, y no me silenciarás, afirmó, manteniendo su mirada firme. La reacción del millonario fue instantánea, su expresión transformándose y dejando al descubierto una ira intensa. Entonces, serás responsable de lo que venga. A veces, la verdad tiene un precio que pocos pueden pagar. Con esas palabras, el ambiente se volvió electrizante. Todo estaba a punto de explotar, y Julieta sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La figura de Carolina, temblorosa pero valiente, se posicionó al lado de Julieta. Te prometo que no me iré a ningún lado, murmuró, uniendo sus fuerzas mientras los encapuchados se preparaban para avanzar. El corazón de Julieta latía con fuerza. No había vuelta atrás. La noche estaba lejos de terminar, y en sus manos, el peso del destino de todos. Quedaba una pregunta en el aire: ¿hasta dónde llegarían para proteger lo que más amaban? El aire se tornó pesado y denso, como si las sombras mismas se hubieran abalanzado sobre ellos, sofocando cualquier atisbo de esperanza. Julieta sintió como un sudor frío recorría su frente mientras contemplaba el rostro del millonario, marcado por una sonrisa que hacía eco de su superioridad. Sus ojos, como dos pozos oscuros, parecían medir la valentía de las hermanas, evaluando hasta dónde estaban dispuestas a llegar. Es tan encantador ver a dos hermanitas defiendiéndose, dijo el millonario, dejando caer su risa como un grano de arena en un reloj. ¿Pero estás dispuesta a pagar el precio de una verdad que podría acabar con tu vida, Julieta? Carolina apretó la mano de su hermana, el miedo anidado en ambas, pero había un fuego que crecía en su interior. No podemos dejar que te salgas con la tuya. Hay otras vidas en juego, gritó, el desafío encarnándose en su voz, desafiando las intimidaciones que la rodeaban. ¿Otras vidas? ¿Acaso crees que me importa lo que piensen los demás? Replicó él, acercándose un poco más, su aliento cálido y pútrido mezclándose con la incertidumbre en el aire. En este juego, solo importa lo que tú decidas, y veo que aún no entiendes. Julieta frunció el ceño, luchando por mantener la calma. Sabía que no podía ceder, no solo por sí misma, sino por Carolina, por todas las mujeres que habían sido víctimas de la avaricia y el horror que él representaba. Te engañas si piensas que me vas a intimidar. Mi voz es más fuerte que tus amenazas, contestó, sintiendo una chispa interna encenderse en su pecho, pero el millonario no se detuvo. De un solo movimiento, hizo un gesto con la mano, y en un instante, dos de los encapuchados se colocaron frente a las hermanas. Uno de ellos liberó a Carolina, pero su mirada, oscura como una tormenta, transmitía que la advertencia jamás había sido más real. Eres una valiente, Julieta. Quiero que recuerdes esta noche. Te podría proteger a tu hermana, pero mis métodos son poco ortodoxos. Todo por un precio. ¿Serías capaz de sacrificar lo que más amas para salvarla? El corazón de Julieta se detuvo. Pensar en Carolina en peligro, en su sufrimiento, la abrumaba. El miedo la inundó, pero había algo más, una furia ardiente que no iba a extinguirse. No puedo jugar a tus juegos. Si tengo que arriesgarme, lo haré, pero no voy a callarme, dijo entre dientes, el valor fluyendo ahora con cada palabra. Perfecto, murmuró él, su sonrisa se amplió. Solo quiero recordar que la verdad es un arma de doble filo. Puede liberar, o destruir. Con un chasquido de sus dedos, un tercer encapuchado comenzó a acercarse a Julieta, un destello de algo afilado en su mano. El pánico sopesó sobre Julieta mientras comprendía que el tiempo no les favorecía. Pero cuando el dolor comenzó a llegar en forma de amenazas y promesas rotas, sus instintos se agudizaron. En un movimiento sorprendente, tomó su teléfono, y con manos temblorosas, estaba a punto de pulsar el botón de emergencia. «Julieta, no», gritó Carolina, pero el sonido se perdió en el caos. «¿Qué piensas hacer? No puedes llamar a nadie aquí», rugió el millonario, pero ella ya había enviado la señal. En ese instante, supo que su destino estaba a punto de cambiar. El sonido de sirenas lejanas comenzó a resonar, llenando la sala con un eco escalofriante. La presión en el ambiente se multiplicó.
Si la justicia llegaba, ¿podrían escapar? ¿O sería el momento de la salvación o de su final? El pulso de Julieta palpitaba adentro, mientras la incertidumbre crecía. Solo espero que lleguen a tiempo, murmuró para sí misma, entrelazando los dedos con los de Carolina, preparándose para lo que fuese a venir. Entre la multitud, un susurro: están aquí, el juego acababa de empezar de nuevo. ¿Quién sobreviviría esta noche de traiciones y verdades ocultas? ¿Tendrían la oportunidad de recomponer su vida antes de que la oscuridad las atrapara de nuevo? Las sirenas resonaban a lo lejos, pero en la habitación, el silencio era abrumador. Julieta y Carolina podían sentir cómo el sudor les empapaba las palmas mientras el millonario observaba cómo su plan empezaba a tambalearse. De repente, la tensión en el ambiente se tornó palpable, como si el aire mismo se electrificara con la llegada de la justicia que acechaba a las puertas. Esperemos que no sean solo luces y ruidos, murmuró el millonario, su sonrisa aún presente pero más forzada. Los encapuchados que los seguían retrocedieron un paso, confundidos y nerviosos. Las sirenas se acercaban más, la esperanza de Julieta y Carolina encendía un brillo tenue en sus corazones. Esto no ha terminado, dijo Julieta, sus ojos fijos en el rostro del millonario. No te saldrás con la tuya. No, esta vez él se echó a reír, pero no había alegría en su risa. ¿Y qué piensas hacer? ¿Enfrentarte a mí con tus palabras vacías? Este juego no es para los débiles, y tú, apenas eres una sombra. Mientras los ecos de la noche morían en sus palabras, Julieta buscó el apoyo en la mirada de Carolina. Sin embargo, vio que su hermana apenas podía respirar, atrapada entre el pánico y la esperanza. Julieta, necesitamos salir de aquí, insistió Carolina, su voz un susurro apremiante. La policía no puede estar lejos, pero si no nos movemos ahora. Pero antes de que pudiera terminar, uno de los encapuchados giró hacia el millonario. ¿Qué debemos hacer, jefe? Si llegan los policías, estamos acabados. Silencio, tronó el millonario, su rostro arrugándose en furia. En un giro inesperado, dio un paso hacia ellos, su mirada desenfrenada reflejaba la desesperación del poder a punto de esfumarse. Tú tienes que hacer que se callen. Esta noche no va a terminar así. Julieta se sintió empujada por una ola de determinación. No hay nada que puedan hacerme. Lo que estás tratando de ocultar saldrá a la luz, y tu reino de sombras se desmoronará, declaró con firmeza. Eres una ingenua, replicó él, pero había una chispa de duda en su voz ahora. La rabia lo estaba devorando. ¿Qué sabes de mí? Nada. Sus verdades son solo líos de los que no puedes escapar. ¿Y si te digo que ya sé más de lo que piensas? Julieta le hizo frente, sus palabras pesadas y cargadas de significado. La verdad palpitaba en su interior, deseando liberarse, pero la incertidumbre aún las envolvía. Carolina, al ver la determinación en los ojos de su hermana, empezó a recordar lo que había presenciado. Su negocio no era solo legítimo, había algo más oscuro detrás. La revelación dejó escapar un hilo de esperanza, como si una luz titilante se abriera camino entre la penumbra. El millonario la miró fijamente, y la incomodidad del momento lo llevó a dar un paso atrás. Cierra la boca, o lo lamentarás. Pero Julieta no estaba dispuesta a ser silenciada. La policía estaba cerca, y con ello, la oportunidad de exponer la verdad que había atormentado a tantas mujeres. Las redes de mentiras que has tejido son aún más frágiles de lo que imaginas, dijo Julieta, su voz resonando con más fuerza. Hoy es el día en que las sombras serán expuestas, y las vidas que has arruinado comenzarán a sanar. El rostro del millonario palideció un instante. ¿Era el miedo lo que vislumbraba en sus ojos? Una grieta en su fachada de poder, pero antes de que pudiera responder, un estruendo violento resonó en la entrada de la sala. La puerta se abrió de golpe y un grupo de policías irrumpió, armados y listos para actuar. «¡Nadie se mueva!», gritaron, sus voces robustas llenando el espacio con un aire de autoridad. La tensión estalló en un caos de movimientos. Los encapuchados intentaron responder, pero la sorpresa fue más rápida que sus reflejos. Julieta tomó la mano de su hermana, sintiendo como una nueva energía les recorría. Juntas, avanzaron hacia el frente, con la verdad ardiendo en sus corazones, pero en un giro inesperado, el millonario sonrió, casi desquiciado. Esto no ha terminado, todavía falta algo que verás. La incertidumbre volvió a caer sobre ellas, y la alarma resonaba más amenazadora. ¿Qué más ocultaba?
¿Y quién realmente iba a salir vencedor en esta noche oscura? El caos se desató en la sala. La voz firme de los policías resonaba, y en medio de la confusión, los encapuchados comenzaron a retroceder, buscando la salida, asustados y desorientados. Julieta sintió que su corazón latía con fuerza al ver cómo su hermana se mantenía a su lado, el sudor deslizándose por su frente y un brillo de determinación en sus ojos. «Vamos, Carolina, sigue conmigo», le susurró Julieta, arrastrándola hacia el frente. Intuía que la revelación de la verdad era solo el inicio de lo que estaba por venir. La puerta de la habitación estaba bloqueada por un grupo de policías, pero la mirada del millonario, mezclada con desesperación y furia, le decía que todo estaba a punto de estallar. «No dejaré que te lleven», gritó el millonario, su rostro distorsionado por la rabia. Con un gesto brusco, señaló a uno de sus hombres. «Atrápalas». El encapuchado, que había estado vacilante hasta ese momento, se lanzó hacia Julieta y Carolina. Sin pensarlo, Julieta levantó la mano, casi como si en un acto reflejo invocara toda su fortaleza. «Vete de aquí. No voy a dejar que te salgas con la tuya», lanzó, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. El encapuchado se detuvo un instante, sorprendido ante la audacia de una mujer aparentemente frágil. Sin embargo, el momento de duda no duró. En cambio, se lanzó hacia ellas con la intención de apresarlas. «¡Atrás!», gritó un policía, mientras avanzaba rápidamente para intervenir. La tensión en el aire se volvió opresiva, cada segundo palpitable como una bomba de tiempo lista para estallar. Julieta sintió el nudo en su garganta al escuchar más gritos. Los encapuchados se dispersaron mientras la policía trataba de controlar la situación. Uno de los oficiales apuntó su arma al millonario. «Manos arriba». «Estás bajo arresto». El millonario, con una sonrisa oscura, parecía disfrutar del caos. «No saben lo que están haciendo», murmuró, casi para sí mismo, con un brillo maníaco en sus ojos. «Ustedes son títeres, y esta noche, solo fue el comienzo». «¿Qué has hecho?», preguntó Julieta, sintiendo que algo terrorífico se gestaba en el aire. Sus palabras reverberaron en la habitación como un eco lejano. El millonario la miró, un profundo alivio cubriendo su rostro, como si su victoria estuviera aún asegurada. «Lo que está a punto de suceder no lo van a poder detener». «Todo esto es solo el principio», dijo el millonario, girándose bruscamente hacia los policías mientras la tensión aumentaba. Julieta no podía creerlo. ¿Qué había planeado? El caos continuaba mientras los encapuchados eran reducidos uno a uno, pero la risa del millonario resonaba en su mente como un eco oscuro. «Ya lo verán», gritó él, su voz clara y amenazante. «Lo que yo he creado no se puede destruir. No pueden ganar». En ese instante, el sonido de un potente motor retumbó en el exterior, y la luz de un vehículo iluminó la habitación. Julieta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un segundo después, la puerta principal se estrelló contra el suelo, y dos figuras se adentraron, armadas con un terrorífico aire de confianza. «¡Suéltenlo!», gritaron, y el caos se transformó en un torrente de pánico. Julieta y Carolina estaban atrapadas entre la sorpresa y el horror, mientras unos nuevos intervenían en la escena. El mundo que creían conocer estaba a punto de desmoronarse. «¿Quiénes son?», balbuceó Carolina, apretando la mano de su hermana, sus ojos llenos de miedo, pero Julieta ya sentía el cambio en el aire, como si la verdad estuviera a punto de estallar. Esperaba que las fuerzas de la justicia finalmente prevalecieran. Sin embargo, el millonario había planeado todo con tanta astucia. ¿Sería este su último movimiento? Los nuevos invasores, con caras conocidas, se acercaban rápidamente. Pero un nuevo peligro acechaba que aún no habían descubierto. ¿Lograrían desentrañar el oscuro secreto que lo unía a él antes de que fuera demasiado tarde? La vida de tantas personas estaba en juego, y la verdad se sentía como una pólvora lista para encenderse. La habitación se convirtió en un campo de batalla de emociones y acciones. Julieta no pudo apartar la mirada de las nuevas figuras que avanzaban. Eran dos hombres, conocidos por ella pero no por su hermana. El más alto, con un aire de arrogancia, era Lucas, un viejo amigo del millonario. El otro, un rostro nuevo, irradiaba una confianza inquietante. Julieta recordó las historias que giraban en torno a ellos, uno del círculo más oscuro de la élite. «Al suelo», gritó Lucas, y Julieta sintió como el tiempo se detenía.
Las puertas estaban abiertas para más caos y en un parpadeo, los gritos y ruidos de la confrontación se intensificaron. Las balas podrían volar en cualquier momento y el corazón de Julieta comenzó a latir con ellos, un retumbar en su pecho que amenazaba con desbordarse. «No puedes salvarlo», dijo el nuevo hombre, con una voz profunda que retumbaba con poder. «Él ha cruzado una línea que ya no se puede borrar». El millonario sonrió, desafiante. «¿De verdad creen que pueden detenerme? No saben quién soy». Mientras Julieta y Carolina se apartaban hacia una esquina, intentaban procesar la locura de la situación. La policía comenzaba a controlar a los encapuchados, pero el caos de unos hombres armados era solo el comienzo de una tormenta que amenazaba a todos. «Mira», dijo Carolina, cuyo rostro estaba pálido. Detrás de ellos. Un grupo de hombres encapuchados se estaba reagrupando entre la multitud, listos para atacar. «Julieta, atrás», gritó. Los instintos de hermana mayor la llevaron a empujar a Carolina a un lado justo antes de que un disparo sonara, un eco ensordecedor que perforó la tensión. El impacto hizo vibrar las paredes. «Esto no es solo un juego», dijo Lucas mientras apuntaba a la multitud. «Es un mensaje. Esta noche se decidirá quién se queda y quién se va». Julieta sintió su estómago retorcerse. Todo era personal, y cada uno de ellos estaba marcado por las decisiones que tomaran en los próximos minutos. Entendía que el millonario había preparado todo cuidadosamente para este momento, un gran espectáculo de tragedia. Pero ahora, de alguna manera, sentía que era su turno de actuar. «Debemos salir de aquí», dijo Julieta, jalando a su hermana. La idea de la fuga era la única que parecía lógica, pero los rostros aterrados de los demás en la habitación le hicieron dudar. Podía sentir sus ojos sobre ella, preguntándose si la valentía era realmente la respuesta. Sin embargo, un grito desgarrador rompió el aire, interrumpiendo el caos. Era uno de los oficiales que había caído. Se hizo un silencio tenso. La atención se volvió hacia él, derrapando la atmósfera de control que creían tener. Julieta miró a Carolina, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y desafío. La risa del millonario resonó como un eco macabro mientras Lucas organizaba a su grupo. ¿Tienen idea de lo que está en juego aquí? La ambición de unos pocos arruinará a muchos. Esto es solo una muestra de lo que está por venir. Julieta sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La sinfonía de horror que se desarrollaba frente a ella era solo el preludio de algo oscuro que estaba a punto de estallar. La situación era insostenible y cada segundo que pasaba, una decisión crucial se cernía sobre ella. «Vamos, Julieta, hay que recuperar el control», dijo Carolina, casi como un susurro. Su hermana sabía que estaban a un paso de convertirse en las víctimas de una venganza calculada. Antes de que pudiera responder, un grito cercano hizo que sus miradas se volvieran hacia la puerta. Una figura familiar se colaba repentinamente por la entrada, cargando sobre sus hombros el peso de su pasado. «Espera», gritó, deslumbrando a ambas. «Yo puedo ayudar». El corazón de Julieta se detuvo por un instante. ¿Era el apoyo que tanto necesitaban o un nuevo desencadenante de su calamidad? El tiempo y la verdad parecían estar a punto de chocar, y en ese cruce, la esperanza podía perderse. ¿Lograría Julieta descifrar la red de intrigas que la rodeaba antes de que fuera demasiado tarde? Cada mirada era una sombra de la traición, y el reloj seguía avanzando. ¿Acaso era la hora de tomar la decisión más arriesgada de sus vidas? La figura que apareció en la puerta era Marco, un viejo conocido que había trabajado con su padre. Sin embargo, Julieta sabía que su entrada no era solo un saludo amistoso. Su rostro, marcado por la tensión y el remordimiento, advertía que llevaba consigo una carga que podría cambiarlo todo. Marco comenzó Julieta, pero él levantó una mano, silenciándola con un gesto. «No es el momento», exclamó, sin poder esconder el pánico en su voz. «Hay mucho en juego, y no es solo el dinero o el poder del millonario, es algo mucho más profundo». Julieta sintió como el sudor le resbalaba por la frente. «¿Qué quieres decir?», preguntó, apenas logrando controlarse. Marco caminó hacia ellas, su mirada fija en el millonario que se retorcía de risa. «El poder detrás de esta noche es más oscuro de lo que imaginas. Yo estuve dentro. Ellos no buscan solo un mensaje, quieren destruir a todos los que se interpongan en su camino, incluso a ti». Un grito desgarrador se sumó a la atmósfera de caos, rompiendo el breve instante de claridad. Una mujer entre la multitud había caído,
y al instante los murmullos se transformaron en pánico. Julieta sintió que el corazón le palpitaba con fuerza, y la adrenalina corría por sus venas. «Debemos movernos», insistió Carolina, arrastrando a su hermana hacia un lado. Pero Julieta se quedó, atrapada entre la necesidad de escuchar a Marco y el instinto de proteger a su hermana. «Sé cómo salir de aquí», dijo Marco, rápidamente. «He visto lo que pueden hacer. Este no es el lugar para ser héroes». «Y dejar a todos estos inocentes», replicó Julieta, la voz firme, aunque temblorosa. «Todos tienen sus propias batallas», respondió Marco, volviendo su atención a las sombras que se formaban entre los hombres encapuchados. «No pueden hacer nada si están muertos. Ven conmigo». Hay una salida menos vigilada por la cocina. La risa del millonario resonó nuevamente, esta vez llena de malicia. ¿Creen que pueden escapar de esto? Están atrapadas aquí, como ratas en la trampa que se ha creado para ustedes. El eco de esas palabras fue como un puñetazo en el estómago. La realidad de su situación comenzaba a asfixiarla. Lucas empezó a organizar a su grupo, los encapuchados se reagrupaban, formando una amenaza aún más aterradora. ¿Vas a seguir confiando en él?, le preguntó Carolina, sus ojos suplicantes buscando entender a su hermana. ¿Vas a seguir escuchando las promesas de salvación? La presión aumentaba, una decisión crítica estaba al caer. Julieta sentía que el mundo giraba a su alrededor, cada mirada aterrorizada, cada sonido agudo de una serie de flashes, todo exigía acción. Creo que tengo que confiar en él. Pero necesitamos un plan, respondió finalmente, incapaz de ignorar el peso de la multitud aterrorizada que tenía a su alrededor. Marco asintió, sus ojos brillaban con determinación al ver el cambio en ella. Entonces escuchen. Habrá un momento en que la atención de todos se centrará en la entrada principal. Ese será nuestro momento. Pero debemos hacerlo pronto. El corazón de Julieta se llenaba de ansiedad. El reloj seguía marcando el tiempo de un peligro inminente, y su vida dependía de un acto de coraje. A medida que miraba a su hermana, recordó por qué estaba dispuesta a arriesgarlo todo, y en un estallido de resolución, respiró hondo. «Está bien», dijo. «Haremos esto, por todas las almas atrapadas aquí». Pero justo cuando se preparaban, una serie de disparos sonaron nuevamente, y la atmósfera estalló en caos. Julieta se asomó entre la multitud, y lo que vio le heló la sangre. La entrada principal había sido bloqueada. La esperanza se desvanecía mientras un nuevo grupo avanzaba entre la confusión. «No estamos a salvo», gritó Carolina, el miedo reflejado en sus ojos. «Hay que salir, ya», dijo Marco, pero en ese instante, la sombra de un nuevo peligro se cernía, venida de un rincón oscuro. Julieta sintió un escalofrío recorrer su espalda. El verdadero enemigo que nunca esperaban estaba a punto de revelarse. ¿Quién era realmente el traidor entre ellos y cuál? ¿Sería el precio de su vida esta noche? La hora de actuar se acercaba, pero el caos estaba lejos de terminar. La sala era un caos. Julieta sentía el frío del sudor en su frente y el latido de su corazón retumbando en su pecho, mientras los ecos de disparos retumbaban como una aterradora sinfonía de horror. El millonario, con su sonrisa desafiante, parecía desbordarse de poder. Pero en ese momento, la vida de todas las personas presentes dependía de una decisión. Carolina, a su lado, la miraba, temerosa y expectante. «Vamos a hacer esto», le dijo Julieta, su voz firme a pesar del pánico. Mientras los encapuchados formaban una línea de ataque, Julieta encontró algo de esperanza en las palabras de Marco. Aquel era su momento. En un movimiento rápido, hizo un gesto a Carolina para que lo siguiera, y las tres figuras avanzaron hacia la cocina, donde Marco les había indicado que había una salida menos vigilada. «Apúrense», susurró Marco, empujándolas hacia las puertas de la cocina. Los gritos y disparos resonaban más allá, pero el calor de la adrenalina les daba alas. A medida que se acercaban a la salida, el momento de distracción que Marco había previsto se presentó. Las luces parpadearon de forma dramática, y un grito descompuesto llenó el aire. Era la oportunidad que estaban esperando. Unos policías lograron acorralar a algunos de los encapuchados. El caos aumentaba, los hombres se dispersaron, y en ese instante Julieta sintió que el tiempo se alargaba. «Ahora», gritó Marco, y las tres corrieron con todas sus fuerzas, atravesando la puerta de la cocina hacia un pasillo oscuro.
El sonido del bullicio se desvanecía a medida que se alejaban de la escena de horror. ¿Dónde estamos?, preguntó Carolina, incapaz de apartar la mirada de su hermana, como si su esperanza dependiera de ella. Por aquí, respondió Marco, guiándolas hacia una salida trasera que conocía muy bien, una que pocos utilizaban. Mientras se apresuraban, sintieron como la vida palpitante del exterior empezaba a fluir nuevamente en sus venas. Una vez que salieron, Julieta respiró hondo, el aire fresco era un alivio después de la tensión de la gala. ¿Y ahora qué? ¿Dónde vamos?, preguntó Carolina, la mirada aún llena de temor. Necesitamos informes sobre lo que ha pasado, no podemos quedarnos a la deriva, dijo Julieta. Sabía que si todo salía a la luz como debería, el imperio del millonario caería. Un grupo de periodistas se agolpaba a la entrada principal del edificio, y Julieta se acercó a ellos. Eran rostros familiares, conocidos por su incansable búsqueda de la verdad. «Esperen», gritó, haciendo que se detuvieran, sorprendidos. La adrenalina brillaba en sus ojos, llenos de la determinación que había de sobra. Julieta se presentó y rápidamente les explicó la situación, sobre el millonario y sus oscuros secretos. Sus palabras fueron como una bala cargada, impactando con fuerza en las mentes de los reporteros. Carolina se acercó y, entre temores, se unió al relato, validando todo lo que decía su hermana. No se detendrán hasta que vean caer todo, es un monstruo, añadió, el brillo en sus ojos dejado atrás por su mezcla de miedo y valentía. Los periodistas comenzaron a grabar, ante la posibilidad de exponer una verdad escandalosa. Las luces de las cámaras comenzaron a brillar, y el miedo se disipó por un momento con la libertad de compartir lo que habían presenciado. La conexión entre Julieta y Carolina se hizo más fuerte. «Estamos juntas en esto, hermana», dijo Julieta, aferrándose a su mano. En ese instante, se sintió poderosa, dispuesta a enfrentarse a lo desconocido. Mientras tanto, el caos del interior continuaba, el millonario había desaparecido en el tumulto. Pero, ¿quién podía asegurar cuántas vidas estaban a su merced detrás de esos muros? La decisión estaba a punto de cambiarlo todo. Las sirenas comenzaron a retumbar de nuevo, y los primeros oficiales se asomaron por la puerta trasera, pidiendo calma en medio de la confusión. Pero Julieta y Carolina sabían que su lucha apenas comenzaba. Todo lo que había dentro de la mansión podría convertirse en un eco desolador si el testimonio de esa noche no salía a la luz. «Esto no te salvará», repetía Julieta en su mente cuando la multitud de periodistas comenzaba a preguntar más, ansiosos por saber, y su voz temblorosa se volvía feroz. «Aquí estamos. Todo ha sido cierto». Las palabras resonaban en sus oídos mientras la valentía de aquella noche empezaba a sacudirse. Habían enfrentado la oscuridad y, aunque salieron heridas, había esperanza en la verdad que estaban a punto de desatar. El millonario podría haber jugado con ellos, pero sus días de tirar los hilos en la sombra comenzaban a deshacerse. Julieta y Carolina se sintieron libres, listas para enfrentar el futuro, dejando un fardo de dolor atrás, pero con la firme convicción de que la verdad siempre encontraría su camino. La vida que habían conocido ya no existía, pero el nuevo camino lleno de luz y lucha se acercaba. Había llegado el momento de cambiar el rumbo, de reemplazar sombras con luz. Y, mientras miraban hacia el horizonte, cada una se sintió con fuerza renovada. Ahora, era la hora de luchar por la justicia. La historia de Julieta apenas había comenzado. No dejes que la lucha por la verdad se detenga aquí. Suscríbete ahora al canal para ser parte de estas historias exclusivas que están por venir. Dale like a este vídeo, necesitas alimentar al algoritmo para que más personas puedan unirse a esta comunidad. Y en la sección de comentarios, cuéntame cómo te sientes con este final, tus reacciones, y comparte tus teorías sobre lo que podría venir. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa conclusión. Hazlo ahora.